A un centro que haga buen cáncer de pulmón es un centro que debe tener no solamente el equipo multidisciplinario, sino que enfoque, digamos, la mayoría de sus baterías de ese grupo multidisciplinario a una certera estadificación del paciente de cáncer de pulmón. Los pacientes que se estadifican bien son los pacientes a los que mejor les va. Entonces, tal vez por eso fue que Margarita me dijo, échele a la parte de estadificación. Y obviamente, pues los cirujanos tenemos una buena parte de la, digamos, de la responsabilidad de que esa estadificación se haga adecuada y cómo nosotros debemos enviar buenas muestras para lograr este objetivo. Entonces, esto es, digamos, un lema que hay, sí, que en ausencia de enfermedad metastásica a distancia, la estadificación de los ganglios mediastinales guía de manera certera el tratamiento y establece el pronóstico de los pacientes. Es decir, se convierte básicamente en todo el pilar del tratamiento desde que el paciente se diagnostica hasta que se culmina ese tratamiento. Entonces, ¿cuál es la importancia de la estadificación mediastinal? Muy brevemente, las indicaciones para la estadificación mediastinal invasiva y por qué. Y son dos cosas muy importantes. Establecer con certeza si hay ganglios en la estación N3 positivos, ¿sí? Digamos, ese es, con Javib hace muy poco discutíamos eso, en qué es finalmente lo más importante en la estadificación mediastinal, ¿sí? Y es dejar claro si el paciente tiene ganglios N3, porque cuando el paciente tiene ganglios N3 positivos, ya estamos ante un paciente con un estadio 3B o 3C, ¿sí? Y lo excluye de tratamiento quirúrgico y el tratamiento se enfoca por otro lado, se enfoca en la parte oncológica, en la parte de radioterapia, pero claramente ya todo el mundo sabe que ese es un paciente que nunca va a ir, no se va a beneficiar de un tratamiento quirúrgico. Y lo otro es establecer si hay positividad en los ganglios N2, lo cual dice, oye, establecer si hay ganglios N2, lo cual establece que el paciente tiene un estadio 3A por N2, que tiene unas condiciones clínicas muy especiales y donde claramente la estrategia de tratamiento multimodal para ese paciente es lo más adecuado. Y cuando hablamos de tratamiento multimodal, implica tratamiento oncológico, tratamiento radioterapéutico y tratamiento quirúrgico. Entonces, realmente la importancia de la estadificación mediastinal, mucho para resumir un capítulo que es gigantesco en el cáncer de pulmón, lo condenso un poquito en estas pocas frases. Digamos que el mensaje central en la estadificación invasiva mediastinal de los pacientes es que está indicada en los casos en los cuales hay un aumento de tamaño en los ganglios ciliares o mediastinales o hay hipermetabolismo en los ganglios mediastinales en un PET scan. Esto quiere decir que desde la imagen tomográfica, de hecho, lo que la doctora Pinzón nos reporta a nosotros en la primera tomografía que nosotros obtenemos del paciente con cáncer de pulmón, si ese paciente desde esa tomografía tiene ganglios en el hilio pulmonar donde está el compromiso o tiene ganglios aumentados de tamaño en el mediastino, ya uno tiene que estar pensando en una estadificación invasiva de ese mediastino. Ni se diga si ya en el PET scan muestra hipermetabolismo, ahí ya claramente se confirma la necesidad de la confirmación histopatológica adecuada de esos ganglios mediastinales. En casos de tumores centrales, no hay duda. Digamos, en casos de tumores centrales, esto implica que la posibilidad de metástasis en los ganglios ciliares o mediastinales es alta. Entonces, también está indicada la estadificación invasiva del mediastino. En casos seleccionados, yo le iba a poner en rojo y se me olvidó, seleccionados para tumores periféricos mayores de 3 centímetros. Yo tengo una fuerte controversia, yo personalmente, y lo he discutido en buenos foros,
sobre que todos los casos de tumores periféricos mayores de 3 centímetros, como lo indica la guía, deban ser llevados a estadificación invasiva. Yo no estoy de acuerdo con eso, lo pongo porque es una recomendación, pero es una recomendación que está basada en una calidad de evidencia muy débil. ¿Sí? Muy débil, y uno tampoco se le puede ir la mano pues en las cosas, y por eso yo no comparto mucho esto, ¿sí? Y claramente, como gran mensaje, la estadificación mediastinal invasiva no está indicada en pacientes con estadios tempranos de la enfermedad. La probabilidad de que uno cambie el tratamiento de ese paciente es menor al 1%, entonces realmente ahí no está indicada, ¿sí? Cuando hablamos de equipo multidisciplinario estamos todos, el radiólogo, el médico nuclear, el neumólogo, el cirujano de tórax y el patólogo, ¿sí? Todos nos metemos en el rollo, ¿sí? Y obviamente a nosotros nos toca, como lo mencionó Angelita en su charla, muchas veces, digamos, el ir al último paso de descarte, ¿sí? Cuando se agotaron los métodos menos invasivos, pues aportar nosotros la mejor calidad de muestra que uno pueda enviar del paciente para proporcionarle al patólogo pues la herramienta fundamental que es la celularidad. O sea, cuando hablamos de calidad de muestra hablamos de número de células, ahí no hablemos de nada más, eso no hablemos de tamaños, a veces uno manda tamaños de lesiones de la cual 90% son necrosis, eso no sirve. ¿Sí? A ellos no les sirve. Entonces uno, digamos, el que le mide la calidad a nosotros, a todos los demás, son los patólogos. Entonces eso es lo que es una calidad de muestra, ¿sí? Calidad de muestra es seleccionar desde la imagen radiológica. Muchas veces nos sentamos con Viviana, oiga, vea, ¿cuál cree usted que es el mejor sitio? ¿Sí? Mire, ojo, no coja de este lado que ahí no va a encontrar nada, no les va a dar ellos nada. Entonces, realmente esto sí que es un trabajo de equipo. El radiólogo, desde que ve la lesión, le dice a uno, ¿sí? Su interpretación de imágenes es tan certera que una lesión como esta, ellos le dicen a uno, mire, eso 100% es un adenocarcinoma de pulmón, ¿sí? No vaya a pensar que esto es un carcinoma escamocelular, le dicen a uno, ¿sí? No, esto es un adenocarcinoma clásico en un paciente con las características clásicas. Y entonces le van a uno dando la mayoría de los datos clínicos para que nosotros vayamos al punto y encontremos la mejor muestra. En la interpretación del mediastino es fundamental. Yo acá, y se los voy a poner varias veces porque esto es, el mapa de estadificación mediastinal es fundamental. Esto se lo diseñó hace mucho tiempo Naruke, que era un japonés, años 70, ¿sí? Creo que era años 70, que Naruke, y quiero decirles que no se ha modificado en 40 años, ¿sí? El mapa ganglionar sigue siendo vigente. Entonces ellos nos hacen nos muestran desde la tomografía la ubicación de los diferentes ganglios mediastinales para que nosotros entremos con más precisión a nuestros procedimientos. Y cuando a esas buenas imágenes le sumamos el PET scan que además quiero en este momento decir que es de las cosas que cambió la estadificación en cáncer de pulmón. Muchas personas muchos grupos además quieren como minimizar el PET scan. Yo no entiendo por qué, si es una herramienta que realmente nos cambió a nosotros todo el proceso de estadificación. Tal vez porque hay series que muestran sensibilidades bajas del PET scan, ¿sí? Yo les pongo aquí que la sensibilidad va del 39 al 65%, pero también les podría mostrar estudios que muestran que la sensibilidad se acerca al 90%, ¿sí? Pero en consenso no tiene tan buena sensibilidad, en consenso. Pero ¿cuál es realmente el gran valor del PET scan en la estadificación del mediastino? Su especificidad, su alto valor predictivo negativo. Cuando uno tiene un PET scan que le dice a uno que el mediastino está normal, la probabilidad de que esa premisa sea cierta es muy alta.
¿sí? Entonces, realmente es una gran herramienta y nosotros casi que el 100% de nuestros pacientes tienen PET scan como evaluación de la estadificación del paciente. El neumólogo y el cirujano de tórax, a nosotros nos toca coger las muestras, ¿sí? Entonces, en el ultrasonido endobronquial, que ya Angelita les habló, ¿sí? El ultrasonido endobronquial es una gran herramienta, es una herramienta que ha tenido, digamos, el problema del costo de los equipos, el problema del costo del procedimiento, tal vez, pero realmente es una herramienta que en los grandes centros donde se hace buen cáncer de pulmón es la herramienta para la estadificación invasiva del mediastino, para la obtención de muestras también pulmonares, que es de gran utilidad. Una sensibilidad, ¿sí? Más o menos del 81%, también variables de más, variables de menos, con un buen valor predictivo negativo del 91% y una precisión que va hasta el 93%. Entonces, Ángela ya se refirió a esto, donde claramente uno lo que va endoscópicamente es puncionando con buena calidad de aguja las diferentes estaciones de aquel mapa ganglionar mediastinal, que es lo que termina proporcionando la estadificación. En cirugía de tórax, la videomediastinoscopia. La videomediastinoscopia, también Ángela se refirió a ella, es digamos como el estándar de oro en la estadificación invasiva del mediastino. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Este es el equipo nuestro. ¿Sí? Son equipos costosos, el equipo de videomediastinoscopia, pero es un equipo que le permite a uno tomar buenas y grandes muestras de los diferentes estaciones mediastinales, ¿sí? Entonces, nuevamente, acá estamos nosotros en la cara anterior de la tráquea y lo que vamos haciendo es con estos buenos forceps, son grandes forceps que toman digamos, inclusive ganglios enteros, vamos tomando y nos vamos guiando en este mapa nuevamente, vamos tomando las diferentes estaciones, la estación 2, la estación 4, la estación 7 como mínimo, porque como esto se trata de qué es realmente buena muestra, digamos, internacionalmente se ha establecido que uno en estación mediastinal debe tomar por lo menos 2 grupos ganglionares de el lado donde está el compromiso tumoral y siempre incluyendo la estación 7 y absolutamente siempre el otro lado del mediastino. Para devolvernos a la primera diapositiva donde les decía, uno de los grandes objetivos de la estadificación mediastinal es determinar con precisión si existe positividad en esa estación N3, es decir, en la estación contralateral. Si nosotros estamos biopsiando un nódulo que está por aquí en el lóbulo superior derecho, ¿sí? Pues entramos, ¿sí? Tomamos muestras de los ganglios 2R, 4R y 7, ¿sí? Del lado derecho donde está la lesión, pero tomamos del lado izquierdo porque estos serían los N3 de ese tumor que está en el lóbulo superior derecho. Cuando este ganglio está positivo, mal pronóstico, estadio 3B, estadio 3C, pobre pronóstico, nunca va a cirugía, no están perdidas las cosas. Hoy en día con los nuevos tratamientos multimodales que incluyen inmunoterapia, radioterapia, quimioterapia convencional, las sobrevidas de los pacientes han aumentado de manera considerable, pero esa es digamos, el objetivo fundamental de la videomediastinoscopia como estándar de oro en la estadificación invasiva del cáncer de pulmón. Entonces, la videomediastinoscopia debe complementar al EBUS cuando este es negativo y la sospecha de ganglios positivos es alta. Es decir, si nosotros tenemos un paciente con un tumor pulmonar que tiene un PET que el mediastino es positivo, ¿sí? Se hace el EBUS, ¿sí? Y el EBUS, a pesar de la alta sospecha,
no muestra enfermedad, esos pacientes deben ir a confirmación por videomediastinoscopia, porque el rendimiento del procedimiento es más alto, ¿sí? ¿Qué es alta sospecha? Entonces, ganglios aumentados en TAC o hipermetabolismo en el PET. Siempre en reestadificación mediastinal. Ahorita, recientemente, hemos tenido unos pacientes de reestadificación, es decir, pacientes que han ido a quimioterapia de neoadyuvancia y se reestadifican para ver si esa terapia sirvió y negativizó el mediastino, si afectó el tumor de alguna manera, ¿sí? Y lo que les decía, criterios de alta calidad, obtener siempre muestreo ganglionar de por lo menos 2 estaciones ipsilaterales y que siempre se incluya la estación 7 y el muestreo de la estación N3 correspondiente, ¿sí? Nuevamente, en estadio 1A no está indicada, en estadio 1B por lesiones T2, es decir, 1B por lesiones mayores de 3 centímetros, la probabilidad de N2 oculto es apenas del 11%. Luego, ¿se justifica la estadificación invasiva? Ahí es donde yo entro en controversia. Creo que no. Creo que uno tiene que operar muchos pacientes para encontrar N2, ¿sí? En una probabilidad tan baja. Y esto también esto está planteado desde un estudio de Wang, que es una persona que ha hecho un proceso de estudio de estadificación. Otro estudio, por ejemplo, demostró que solo 1.1% de pacientes en estadio 1B clínico tenían ganglios positivos en la estación N2. Vuelve y me ratifica que para el estadio 1B la estadificación invasiva no se justifica. En estadios 2 y en estadios 3, siempre, porque ahí sí la probabilidad es alta. Entonces, un poquito de algo que estamos nosotros haciendo recientemente, ¿sí? Pues obviamente hacemos la estadificación en cirugía, obtenemos buena calidad de muestras de esas estaciones ganglionares de las cuales les hablé, pero estamos haciendo esto inducido por Javi, que es nuestro fellow de cirugía de tórax, que está haciendo un trabajo viendo qué tanto se comprometen en cáncer temprano, ¿sí? Los ganglios intrapulmonares. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos disecando sacamos, por ejemplo, la cirugía de ayer, ¿sí? No le hicimos esto porque ya el paciente estaba en neoadyuvancia, pero quitamos el lóbulo inferior y en la mesa de cirugía, después de haber terminado el procedimiento, les disecamos a los patólogos los ganglios intrapulmonares, estos que están acá, que son las estaciones 12, 13 y 14, para que se haga una mejor correlación clínica. Hasta el 26% de los pacientes pueden tener un cambio en la estadificación del paciente por compromiso intralobar. Esos son ganglios que, digamos, de rutina los patólogos no los disecan ni los estudian porque tendrían que procesar todo el volumen de espécimen. Entonces, por eso lo estamos nosotros haciendo y se los marcamos en frasquitos aparte, sacamos todos los ganglios para que ellos nos proporcionen mejor información en la estadificación final del paciente. Lo que se sabe es que 90% de los pacientes de especímenes de patología no se estudian los ganglios intrapulmonares, ¿sí? Y bueno, como les decía, sí hay una posibilidad de cambiar la estadificación del paciente cuando se obtiene una adecuada muestra de esos ganglios intrapulmonares. Para finalizar, mucho del tema, mucho de la discusión es para saber cuándo van los mejores tiempos de tratamiento en los pacientes. Se opera el paciente de entrada, se le hace solo cirugía, se opera el paciente de entrada o se le da tratamiento adyuvante o se le hace tratamiento neoadyuvante, que es quimioterapia de inducción y luego cirugía. Esos son los grandes puntos de discusión. Y revisando esto, me encontré con esta frase en un artículo que básicamente lo que dice es que todavía es una controversia cuál es el mejor momento para el tratamiento de quimioterapia, si antes o después. Ese punto todavía no lo hemos solucionado, ¿sí? Lo que sabemos es que a los pacientes, después de cirugía, del estadio 1B al 3A,
hay que darles quimioterapia adyuvante. ¿Cuál es el mejor momento? Todavía la evidencia no es muy fuerte. Entonces, en conclusión, obviamente la evaluación multidisciplinar en la estadificación mejora el pronóstico de los pacientes. Eso quiere decir, los pacientes de cáncer de pulmón que se atienden en centros donde tienen el equipo multidisciplinario completo y que el equipo se reúne, ¿sí? A esos pacientes les va mejor estadísticamente, ¿sí? Y existen definidos por la IASLC, que es la Organización Internacional para el Estudio de Cáncer de Pulmón, de cuáles son esos estándares mínimos de evaluación ganglionar. Y claramente es responsabilidad del cirujano proporcionar un adecuado muestreo ganglionar y establecer la mejor estadificación del paciente para que esos resultados se den. Entonces, pues bueno, esa era la charlita que les tenía para hoy. Muchas gracias por su atención.